Bueno, queridos oyentes, continuamos con el diputado Alberto Acef. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamar. Al contrario, gracias a usted por estar acá. Y quería justamente preguntarle, en realidad, diferentes tipos de cosas de la política actual y algunas cuestiones de defensa nacional que yo sé que usted tiene un interés particular Sí, sobre justamente lo que es hacia la defensa nacional. Primero y principal, el hecho de cómo encuentra al nuevo presidente electo, todas estas idas y venidas que yo creo que de alguna manera son habituales, no sé si habituales, pero que son de alguna manera normal, el tratar de tener un presidente de Banco Central y sin embargo después tal vez haya ciertos desentendimientos y que tenga que buscar a otra persona y así en diferentes tipos de puestos y que encima todavía no confirmó ninguno porque no quiere confirmar ninguno, es decir, como por ejemplo a Patricia Bullrich que va a estar en el Ministerio de Seguridad tampoco la quiere confirmar o cosas semejantes. ¿Usted hasta ahora qué análisis podría hacer sobre eso? mire, ha sido desde el punto de vista político un terremoto, Ujú. dicho esto en el sentido de que fue conmocionante Sí, cómo irrumpió en el escenario a partir del 21, sí. cómo después se fue consolidando y bueno, el triunfo de la primaria fue espectacular. Ujú. eh, el impacto que significó la derrota de las generales pareció como que había caído la espuma y la Sí, espuma no se había caído. Había una sólida intención del pueblo argentino de producir un cambio a través del más disruptivo de los candidatos, es el verdad. que planteaba cosas de fondo, Ujú. que tienen que ver con los privilegios, con las mafias, con las regulaciones verdaderamente perversas que tiene. Yo le decía hoy a un amigo, no es solamente la regulación económica, Sí, es la regulación burocrática que hace que una persona a lo mejor va con, y miles de personas, no una, van con la ilusión de que pueden hacer avanzar su trámite y se encuentran con que el burócrata le dice falta un sello, sí. falta una certificación, tiene que volver con algo que le falta acá porque falta una foja. Bueno, ese tipo de cosas le hace la vida imposible a la gente, más imposible que la propia realidad. Entonces, acá hay que cambiar y la gente decidió hacerlo a través del instrumento que entendió era más confiable y más eh, leal a la idea del cambio. Ujú. Y esta idea de volver a la libertad, esa libertad que está en la Constitución y que se fue diluyendo, Es verdad. me parece que tiene una motivación profunda y tiene un sentido filosófico incluso de la política que Milei está interpretando cada vez mejor y ha sintonizado con el pueblo. Yo creo que a partir de eso, bueno, ha habido algunos vaivenes Ujú. en estos días, es lógico, no tiene un armado político y de equipos que pueda decirse viene afiatado, viene ya consolidado de tiempo, precisamente porque esto ha sido todo muy fugaz, muy rápido, ¿no? Sí. No tiene más de 2 años de antigüedad y no es lo mismo un partido consolidado Ujú. de los que han, en definitiva, podríamos decir, en términos generales, consolidado pero fracasado, porque Sí, hemos llegado al 45% de pobreza con partidos consolidados. es cierto. Bueno, ahora vamos a tratar de ver si la podemos reducir con partidos improvisados, si se Es quiere verdad. decir de una manera así cruda. Sí, Pero sí, bueno, sí. hay que trabajar ahora para hacer una política más ordenada. La solución siempre hay que entender y esto me parece a mí que es clave, Ujú. hay que entender que es económica, pero antes es política. Sí. Si vos tenés buena política, vas a tener buena economía, no es al revés.
No es que la buena economía va a traer la buena política. La buena economía es la derivación de la buena política y la mala economía que tenemos es la consecuencia de una pésima política que hemos venido experimentando en las últimas décadas, en términos generales. Y esta política, ¿usted a qué se refiere? ¿Es acuerdos que tiene que realizar con otros estamentos políticos o es el miramiento político que tiene que tener un país en la actualidad? Yo creo que la buena política tiene que ver primero con elevar la mirada, darle vuelo a la mirada política, que sea más estratégica que coyuntural. No podemos tener una política que se ocupe de los temas del día, cotidiana. No necesitamos una política tipo diario, de todos los días, sino tenemos que tener una política, además de ocuparse de las cuestiones de todos los días, tener una mirada estratégica. Acá está faltando a luces vistas eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la política de acuerdos, por supuesto que no se puede dejar de practicar, no se puede soslayar, pero acuerdos para cambiar, no acuerdos para mantener el status quo. Esa es una clave, es otra clave. Si yo encuentro un peronista que diga, bueno, yo quiero cambiar, quiero modernizar las leyes laborales, quiero que terminemos con eso de combatir al capital, que hay que aunar capital y trabajo definitivamente, son en un solo haz, porque son dos partes de una misma virtuosa cuestión, que es producir bienes, y como dice el rezo liberal, bienes baratos que sirvan al prójimo a mejor precio, bueno, y de la mejor calidad. Bueno, todo eso, si es un peronista, bienvenido, porque no porque sea peronista tiene vedada la oportunidad de ir al futuro. Ahora, que sea en serio, no especuladoramente. Y eso se aplica para todos los sectores. Yo creo, por ejemplo, y lo dije públicamente, antes de la elección del balotaje, dije, los radicales de a pie van a votar por Milei. Me atreví a decirlo, y los radicales de a pie votaron por Milei, porque si no, ¿cómo se explica que alguna dirigencia radical planteó la neutralidad, es decir, no votarlo ni a Milei ni a Massa, por lo tanto tenían que votar en blanco o abstenerse de ir a votar? Bueno, la abstención no superó los porcentajes comunes, normales, y el voto en blanco fue mínimo. Entonces, ¿dónde quedó la neutralidad radical? Los ciudadanos radicales de a pie votaron por Milei, como dijimos. Bueno, entonces, ahora a partir de eso hay que hablar con los dirigentes radicales de esa gente, de esa ciudadanía de a pie radical, que lo interpreten bien a esa actitud de los ciudadanos y consiguientemente se sumen a la libertad y al cambio. Yo esto lo estoy hablando y hay diputados nacionales radicales que hablan conmigo, que ellos me dicen, mirá, es cierto, los radicales de a pie en mi ciudad, en el interior, votaron todos a Milei. Nosotros nos movilizamos lo que había que movilizar, pero se movilizó muchísima gente con autonomía, con la decisión propia. Bueno, todo esto nos conduce a pensar de que en la Argentina estamos viviendo los prolegómenos de una expectativa favorable, en todo sentido. Pero bueno, no hay que quedarse sentado esperando que pasen los acontecimientos, sino estar protagonizándolos y sobre todo vigilantes y controlando de que no haya nadie que desfallezca, nadie que se desvíe, y todos ejemplarmente actuando como correlato de un voto espectacular que dio el pueblo argentino. Yo quiero decirle que es tan espectacular el voto del pueblo argentino que solamente en 3 elecciones anteriores hubo un porcentaje mayor para el candidato a presidente. Fue a Irigoyen en el año 28, a Perón en el año 51 y a Perón en el año 73. Milei
es la cuarta votación más grande porcentualmente de la historia política argentina. Sí, 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 impresionante, la verdad. Ahora, un poco lo que usted justamente venía relatando o diciéndonos, eh, Milei supo a la hora de presentarse como candidato, de escuchar, de leer las necesidades o lo que la gente reclamaba. Y por otro lado tenemos paralelamente lo que usted bien decía, los partidos políticos bien consolidados, añosos y demás, no supieron hacer la misma lectura. Es como que de alguna forma van a tener que a puertas cerradas decir, bueno, hacer una especie de mea culpa en qué es lo que nosotros no podemos leer o no sabemos escuchar de la gente en sus necesidades o cuáles son sus reclamos a los efectos de poder dar justamente solución a eso en las próximas elecciones, porque si no van a seguir agarrándole el asunto. Es más de un precandidato en las PASO ha perdido y cuando llegó el momento de definirse nuevamente al apoyo de uno u otro candidato, le erraron nuevamente. La verdad es que estás diciendo algo muy exacto, muy cierto. Lamentablemente me parece que no se está leyendo bien lo que ha pasado en muchos sectores, Sí. que está faltando que hagan una nueva lectura, ¿viste? Cuando hay que hacer una nueva revisión de lo que ya se había visto, pero que no se observó en detalle. Bueno, ahora hay que ir más al detalle, darse cuenta de que acá están cambiando las cosas, Sí. en serio, que el reseteo de la política o reconfiguración del escenario político es inexorablemente una necesidad que ya está en marcha y se va a hacer con una direccionalidad más o menos organizada o más o menos caótica, pero el cambio de la política es inexorable, Sí, porque sí. la gente no estaba satisfecha con la política que teníamos en la Argentina, que No. nos condujo a esta situación. Y ahora la expectativa es que la política se ponga al día con esa voluntad del pueblo, lea bien qué es lo que el pueblo planteó, que haga bien los ajustes que hay que hacer, que sean ajustes sobre los privilegios, sobre el mal gasto, sobre la corrupción, sobre el despilfarro, sobre el gasto, los sobreprecios de la obra pública. Ahí es donde hay que hacer una tarea meticulosa y de pronto no afectar al estamento más necesitado de la población, Sí, más frágil. que esa fragilidad que tiene, bueno, es resultado de muchos años de desaciertos que se han cometido y ahora no vamos a hacerle pagar a ellos los platos rotos. Pero, eso sí, se tiene que acabar el apoyo o asistencia social sin contraprestación. Pero no porque lo diga yo, sino porque le conviene al que recibe la asistencia social. Para poder salir, tener perspectiva de salir de esa situación de dependencia de la asistencia social, tiene que empoderarse con expertise para el trabajo, con conocimiento, con hábito y cultura de método de vida, de levantarse a una determinada hora, disciplina, estudiar, empezar a hacer prestaciones laborales, y eso es lo que va a empezar a salir hacer salir a fondo de esta situación de marginalidad a millones de argentinos. Si seguimos haciendo lo mismo con la asistencia social, bueno, vamos a estar en un problema, porque entonces ahí en ese sector que es tan importante, socialmente hablando, por lo numérico y por lo gravitante, no estaríamos haciendo bien las cosas, por más que macroeconómicamente se puedan ir solucionando algunos problemas, porque la solución tiene que ser integral, no es solamente ir domando la inflación, tenés que ir domando la inflación, tenés que volver a la cultura del trabajo, tenés que tener instituciones sólidas y fuertes, tenés que tener un consejo de la magistratura que funcione, tenés que tener un combate a la impunidad, que es la que fogonea y aupa la corrupción, porque si hay impunidad es la invitación a la corrupción.
es la madre de la corrupción. Y la impunidad rige en la Argentina a ojos vistas. Tanto es así que las estadísticas te lo dicen. Los juicios penales por corrupción en la justicia federal. No pasa nada. Sí. Ahora, sí, parece que se nos cortó la línea. Quiere decir que ahí ahora sí. Sí. Quiere decir que solamente el 2% tiene una resolución por la vía de la sentencia. El resto queda impune. Entonces eso no puede seguir funcionando así, porque es una parodia, es una burla. Seguro. Eso no es justicia. No. Bueno, yo creo que el ministro nuevo, el designado, ha estado muy bien, muy prudente en sus palabras iniciales, incluso en su conversación con la Corte fue breve. Cuando hay mucho que decir, se lo puede decir en 5 minutos sin estar dando tantos preámbulos y ir al fondo de la cuestión. Señores, respetamos esta Corte. El presidente Milei la quiere autárquica, es decir, que tenga el manejo de los fondos, que pueda funcionar independientemente, que nosotros no vamos a tener una mesa de operación judicial como han tenido tantos otros gobiernos. Bueno, todo eso son buenos síntomas de que esto está cambiando bien. Seguro que sí. Lo quería llevar un poquito a la otra área a la cual usted también demuestra mucho interés, la parte de defensa nacional. A ver, por un lado tenemos que el nuevo presidente electo quiere hacer un recorte de gasto por todas partes, lo cual es lógico. Y por otra parte, a su vez, tenemos unas Fuerzas Armadas que no han gastado o reinvertido en elementos, en compras de equipos y demás. Lo que significa que hay una retracción justamente en la actividad de la defensa nacional. ¿Usted cómo ve un poco ese panorama? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Bueno, yo para ser sintético con respecto a esto digo, es cierto que no hay recursos como para fortalecer las capacidades militares en materia de equipamiento de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, el Ejército, todas necesitan, las tres fuerzas necesitan reequiparse, modernizarse, recuperar capacidades que hoy no las tienen. Hay en algunos casos directamente es cero, es nula la capacidad. Ejemplo, nosotros no tenemos cazabombardero, no tenemos la posibilidad de custodiar 24/7 la plataforma marítima argentina. Podemos hacer operaciones, pero limitadas, acotadas por falta de recursos y falta de equipos, de las naves patrulleras. Bueno, esa es una necesidad que hay que ir satisfaciendo desde ya. Respecto del FONDEF, que es el Fondo para el Equipamiento de la Defensa, es un buen sistema, está atado al presupuesto nacional, es un porcentaje, hay que trabajarlo bien eso, hay que utilizarlo estrictamente para el reequipamiento, no para gastos corrientes. Eso es otro tema clave. Y un tema fundamental que es antecedente de todo esto es que a la defensa hay que devolverle el valor moral e institucional que ya el pueblo argentino le reconoce. Es decir, las Fuerzas Armadas son instituciones republicanas, son instituciones de la Constitución y son instituciones fundamentales, no están como un adorno, sino que como decía De Gaulle, el general De Gaulle preguntado ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Él le contestó con esa agudeza que él tenía: mire, en realidad no sirven para nada, salvo cuando se las necesita. Bueno, por eso, y está demostrado que periódicamente en el mundo entero siempre llega un momento que se la necesita. Nosotros mismos, cuando tuvimos la pandemia, bien que la necesitamos, aunque más no sea para atender en las barriadas marginales, con la cocina militar y todo el sistema logístico, la organización logística, atender esas necesidades de barriadas que estaban
totalmente sumergidas, porque a la sumersión que ya tienen social se le agregaba el aislamiento de la pandemia. Podían correr peligro incluso alimentario. Y bueno, ¿quién auxilió? Las Fuerzas Armadas. Es verdad. Y las Fuerzas Armadas están para también cuestiones que pueden ser graves emergencias, climáticas o naturales, o lo que sea. Y además hay que ir pensando seriamente en modificar las leyes para que algunas interacciones que hay entre seguridad interior y defensa nacional estén mejor delimitadas. Por ejemplo, si se organiza un ejército mercenario paraestatal, que los hay, como Rusia, que tiene el ejército mercenario Wagner, el grupo Wagner, bueno, y ataca a la Argentina, de acuerdo a la ley actual, las Fuerzas Armadas no podrían defender al país, porque dice la ley que solamente tienen que reaccionar frente al ataque de un Estado extranjero. Y si hay fuerzas paramilitares, y si hay una banda terrorista organizada, superpoderosa, como puede ser el primer comando de la capital de San Pablo, que organiza el narcotráfico en América del Sur y que tiene un poderío económico y poderío incluso militar descomunal, y está ya metido en Rosario y en el Gran Buenos Aires, eso no tiene que ver con la inteligencia militar que tendría que estar actuando, no tiene que ver con una logística que las Fuerzas Armadas les tendrían que dar, no para transformarse en policía callejera, sino para transformarse en el apoyo, que esa es la logística, de la tarea de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las Fuerzas Provinciales de Seguridad. Entonces hay varias cosas que hay que modificar criterios, siempre pensando que nadie quiere volver para atrás, nadie quiere un ejército intervencionista en absolutamente ninguna otra cosa que lo que le compete, pero tampoco queremos un ejército neutralizado, en el sentido de que prácticamente es una figurita, que no existe. Figura de decoración. Tal cual. Es una figurita decorativa. No puede ser las Fuerzas Armadas decorativas. Nosotros tenemos cuantiosísimos intereses nacionales que defender. Es verdad. La vida y la seguridad de los argentinos también tiene que ver, y los recursos que nosotros tenemos son muy grandes. No podemos darnos el lujo de estar indefendidos. La verdad fue más que claro, diputado. Desde ya, bueno, yo le agradezco muchísimo esta nota y lo vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias y gracias por todo y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Señoras y señores, Alberto Asef. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados.